Hoy 19 del 2 del 2021, 19 de febrero del 2021. Una vez más con ustedes, amigos, le agradezco a ustedes por estar allí, porque sé que siempre me escuchan. Debo confesar que no son muchos, pero lo importante es que no importa cuántos sean, no importa cuántos sean. Lo importante es que alguno escuche realmente la verdad, no con filosofías humanas, teologías, modo de interpretar la Biblia, sino que con lo que las escrituras nos cuentan. Estamos en este propósito y estoy en este propósito para, para comentarle a ustedes que todas aquellas palabras que nuestro maestro por excelencia nos ha dicho y que sus discípulos dejaron plasmado en sus escritos. Y respecto, siempre hablo acerca de la Trinidad, porque sé que la Trinidad no existe, es una marca que traemos de Roma. En el video anterior ya le he explicado esto. Eh, quiero que quiero que leamos usted y yo las escrituras, porque ellas son las que nos alumbran. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Y dice que nosotros somos santificados por la palabra de verdad. Tu palabra es verdad. Palabra de nuestro Mesías, de nuestro Maestro por excelencia. Él nos dice que las palabras que él habló nos condenarán en el día postrero. Respecto a la Trinidad, ya he dicho que ellos creen que son tres personas, coeterna, divina, que no hay jerarquía en ello, que el Padre es igual, que el Hijo es igual, que el Espíritu de santidad es igual. Voy a hacer un video, el próximo video que salga a ustedes, porque ya voy a ir terminando. Voy a explicar, quizás mañana o tal vez el domingo en la mañana, voy a explicar a ver qué es el Espíritu de Santidad y quién es el Espíritu de Santidad. Porque ese va a ser el último video para explicar qué y quién y qué es el Espíritu de Santidad, si realmente es otro Dios, si realmente es el mismo Dios, si realmente es el poder de Dios. ¿eh? Pero lo voy a extender más. El poder de Dios es el mismo Padre y nosotros lo recibimos a través de su Hijo amado. Bien, después vamos a extendernos acerca de qué es el Espíritu de Santidad. Porque Jesús lo dijo, si yo con el dedo de Dios echo fuera demonios, ¿cómo lo hacen vuestros hijos? ¿Mm? Bien, hermanos, gracias por estar allí. Vamos a comenzar esta nueva charla, porque es una charla entre usted y yo. ¿eh? Es una charla. No, siempre digo que no hablo para filósofos, no hablo para eruditos bíblicos, hablo simple, porque las palabras están escritas en un lenguaje simple, no tenemos que buscar palabras complicadas, porque la Biblia se tradujo así en palabras simples, porque es a los pobres que es anunciado el Evangelio, no a los que tienen letra, a los que tienen... a los ricos vea que solamente dice que ellos pueden ser salvos solo por la misericordia de Dios, porque es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico sea salvo.
Pero para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Así que no estoy hablando de una aguja que en casa tenemos que nos sirve para coser. No, no, es una aguja. La aguja se le llamaba a la puerta que tenía la ciudad para que no sean invadidas, la puerta de la ciudad de Jerusalén. Se le llamaba aguja a esas puertas. Entonces no entraba una persona caminando solamente, porque tenía una forma que era más ancha pero que tenía como una pequeña inclinación que los animales no podían entrar. Y se enangostaba a la puerta, entonces a eso se le llamaba aguja. No crean que es una aguja de coser. Bien, vamos a empezar esto en el nombre poderoso de Jesús, porque todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es lo que nos dicen las escrituras. Vean que yo no voy a hablar de mis palabras, voy a hablar lo que está escrito. Porque ustedes se dejan confundir con los pastores eruditos y algunas personas que se creen que las saben todas las escrituras, aplican lenguaje que ellos mismos, que ellos solamente entienden y que el pueblo sin letra no lo entiende. Porque ustedes verán que las iglesias están llenas de gente que no tienen un estudio suficiente y a veces muchos de ellos, no por desprestigiar, pero muchos de ellos no pueden comprender las palabras que se dicen en un lenguaje coloquial. Bien, a ver qué nos dice el maestro por excelencia. Este va a ser el número 3, ya he filmado el 1, el 2 que está en la red social, Facebook, YouTube. Vamos con el tercer tramo. Este propósito es para que nosotros escuchemos las palabras de Jesús. Todas las palabras no las vamos a escuchar porque el motivo es ver qué jerarquía hay entre el Padre y el Hijo. Si son iguales o el Padre es mayor. ¿Qué es lo que nos dijo nuestro Maestro? Porque si son tres dioses, entonces si son tres dioses, nadie de los dioses puede eh, eh, dar orden a otro dios. Si son iguales como piensa la Iglesia Católica y las religiones trinitarias, que dicen que son tres personas coeternas, eh, que no hay una jerarquía entre ellos. Que a veces uno hace de padre, otro hace de hijo y así. Bien, he introducido el tema, vamos a ir relatando las palabras que tengan que ver con la autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad? ¿Y quién es el todopoderoso? Si son dos, si son tres. ¿Qué dice Jesús respecto a esto? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Bien dicho esto, vamos a las escrituras. ¿Qué nos dice nuestro maestro por excelencia? Juan, el capítulo 16. Juan, el capítulo 14, el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis.
No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Palabra de nuestro Maestro. Vamos a Juan el capítulo 15, el versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Israel está simbolizado en una vid, en un olivo, en una palmera y en una higuera. Yo soy la vid verdadera, dice nuestro maestro, y mi padre es el labrador. Él es la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces, ¿quién es el que labra la vid? El Padre. ¿eh? Por eso el Espíritu del Todopoderoso está sobre mí, porque me ha enviado. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos a otras palabras. Juan 16:5. Juan 16:5. A ver qué nos dice nuestro maestro. 16:5 dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora al que me envió, voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Mi Padre es mi Dios, dice. Mi Padre es mi Dios. En Juan capítulo 20, el versículo 17. A ver qué dice el capítulo 20, versículo 17. ¿Qué dice nuestro maestro? Porque estamos tratando si el Padre es igual al Hijo y el Espíritu Santo, que ustedes creen que es una persona, es Dios y es igual, ellos tres son iguales, porque esa es la creencia. Ustedes quieren tratar con su filosofía, sus palabras de erudito, lo que está escrito en la Biblia, y la Biblia está escrita en un lenguaje sencillo porque a los pobres es anunciado las buenas nuevas. Si no, si él nos hubiera querido esconder a los que no tienen letra, pues nosotros no lo hubiéramos comprendido nunca. Mi Padre es mi Dios. Juan capítulo 20, versículo 17. A ver qué nos dice el maestro 17. Mire qué dice acá. Dice, Jesús le dijo a Miriam, Jesús le dijo, esto fue cuando él resucita, cuando Miriam lo ve por primera vez, lo ve luego de la resurrección, cuando él ya se convierte en un hombre inmortal. Volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro, Raboni, Ribi, en verdad en el idioma hebreo la palabra para maestro, que era nuestro Señor Jesús, el Ribi, no Raboni, es Ribi, así le dicen, Ribi es maestro. Pero Jesús le dijo, no me toques, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, lo que está escrito, escrito está, ¿verdad? Entonces, que tú no lo quieras escuchar es ya tu problema, pero no se puede esconder, no se puede esconder que está en las escrituras. Que no, que tú no te guste enseñarlas en tu congregación, ya no es un problema, ya no es un problema mío. ¿Eh? Yo estoy aquí para leerte las escrituras y recordarte que está escrito. Bien, entonces Jesús, entonces el Padre es el Dios de Jesús, según Juan, el capítulo 20, versículo 17. Vemos que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, en Mateo capítulo 18, versículo 10, nos dice lo siguiente. A uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Vean que los ángeles ven siempre el rostro de su Padre que está en los cielos. Vamos a ver qué dice respecto nuestro maestro, porque nuestro maestro conocía perfectamente la ley que había sido entregada a Moisés. Y vamos a leer en el capítulo 18, el versículo 16 del libro de Mateo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si no te oyere, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda verdad. Esto fue un mandamiento, un mandato que habló Dios a través de Moisés, y Moisés lo escribió en el libro Deuteronomio, el capítulo 17, ustedes lo encontrarán allí. Que no puede ser condenado a alguien por el testimonio de uno. Bueno, hoy ese mandamiento, esa ley, como lo quieren llamar, ese decreto o ese estatuto, hoy es aplicado en la justicia que nos rige a cada uno de nosotros, la justicia de este mundo. ¿Eh? No puede ser condenado con un solo testigo, tiene que haber dos testigos como mínimo. Entonces todo testimonio consiste o es verdad cuando es testificado por dos o tres testigos. Porque después va a surgir el problema más adelante respecto a Mateo 28, versículo 19. Y nuestro Señor Jesús se anticipó a ello porque tiene que haber dos o tres testigos que testifiquen lo mismo. Cuando hay alguien, dos o tres testigos que testifican lo mismo, entonces ¿a quién le vamos a hacer caso? A uno solo no le podemos hacer caso. Según nuestro Mesías, él conocía perfectamente la ley de Moisés y por eso también, también lo explicó. Vamos a seguir, a ver hasta dónde vamos a seguir. Vamos allá, de hecho, en que toman nuestros hermanos trinitarios, que es uno de los pilares. Tienen algunos pilares que no me voy a extender acerca de los pilares que tienen los trinitarios, para decir que Dios son tres personas. Pero vea que aquí nuestro Señor Jesús está dejando muy claro
el rol de él y el rol del Padre. ¿Y quién es más grande? Entonces Jesús nos dijo que el que es más grande es el Padre y que es su Dios, y que es nuestro Dios y es nuestro Padre según lo que está escrito. A ver, respecto a ver quién hizo al hombre, porque allí uno de los caballitos de batalla dice, bueno, ve que allí había más, claro, sí había más, claro que había más. Si Dios hablaba con quién hablaba? Con sus ángeles hablaba, con sus ángeles hablaba. Job lo explica muy bien. Después vamos a buscar cuando entremos en el tema del estudio acerca de quién y qué es el espíritu de santidad. ¿Y qué es el espíritu de santidad? Según lo que está escrito, es un poder, es un poder, es una fuerza. Es una fuerza, es un poder que viene del Padre. Es un poder que viene del Padre, porque Él tiene poder. Y nosotros recibimos ese poder cuando creemos en su Hijo amado y lo recibimos a través del Hijo amado, que es nuestro Señor Jesús. Es un poder porque ya vamos a entrar en el próximo y va a ver que la Biblia dice que es un poder. Si yo con el poder o con el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces ustedes con quién, sus hijos con quién los echan. Vamos a Mateo 19:4. 19:4. Mateo 19:4. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído en que el que lo hizo? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Está hablando en singular. Usted vea que no dice los que lo hicieron. En el principio, varón y hembra lo hicieron. Vea que no dice allí. Vea que no dice que lo hicieron. No, dice que lo hizo. Se está refiriendo a uno solo el que lo hizo. Con su poder lo hizo. ¿No habéis leído que el que los hizo, al principio varón y hembra los hizo? Por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por eso son dos. El plan de salvación son dos. El Padre Todopoderoso y su Hijo enviado. Su Hijo enviado. Ese es el plan de salvación. El plan de salvación, hay dos en el plan de salvación, pero uno es el Todopoderoso. Vamos a leer otra palabra que dijo nuestro maestro en Mateo capítulo 19, versículo 17. Mateo capítulo 19, versículo 17. ¿Qué nos está diciendo nuestro maestro por excelencia? 29, 17. 17. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué, qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué le dice nuestro maestro? ¿Qué le contesta? Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? ¿Por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. Ninguno hay bueno, sino uno. Uno.
Uno. A ver quién es ese uno. Uno. Dios, dice. Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 23, versículo 22. 23, versículo 22. ¿Qué dice nuestro maestro? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Esto lo repite Juan en el Apocalipsis, el que está sentado en el trono. Vean que había uno sentado en el trono y que el cordero estaba delante de él en medio de los ancianos. Y vamos a ver quiénes son 12 de los que están, de los 24 que están sentados alrededor del trono, como dice Juan. Y esto lo encontramos en Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Vamos a volver hacia atrás. 19, 28. ¿Qué dice Jesús respecto a sus discípulos? 19, 28. Bien. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Le hace una pregunta a Pedro ahí. ¿Qué obtendremos con haberte seguido? Pedro era uno de sus discípulos. ¿Qué Jesús le responde? Y Jesús le responde lo siguiente. De cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. Os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vea que ya los tiene a los jueces que juzgarán también con él al mundo, ya están elegidos y los otros 12 son los profetas. Los profetas completan los ancianos, los 24 tronos que Juan veía. ¿Qué otra cosa podemos decir acerca de las palabras de nuestro maestro? Bien, Mateo 23, 9. Vamos a Mateo 23, 9. Vamos a Mateo 23, 9. 23, 9. ¿Qué dice nuestro maestro? Dice, pero vosotros siempre hay que tomar unos versículos antes para estudiar el contexto. El contexto es lo que está delante del texto que uno toma y después. Ese es un contexto. Entonces podemos comprender el texto a qué se refiere. Dice, pero vosotros no queréis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro.
Ribi. Él le dijo Ribi. Él le dijo que hay un solo Ribi y es él, Ribi. Ribi. Vamos a tomar la palabra para que suene mejor, ¿no? Eh, le decimos como corresponde y después lo traducimos. Entonces Ribi, él le dijo Ribi, hay un solo Ribi y soy yo. Que dice que quiere decir maestro, el Cristo dice acá, pero el Cristo dice aquí, pero en realidad es el Mesías, el ungido. ¿eh? Mesías quiere ser ungido. Jesús es el rey ungido, pero no por mano humana, no por mano humana. Jesús es ungido por el propio Padre, no con aceite de oliva, como ungían a los reyes terrenales. Y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, a nadie en la tierra. Porque uno, porque uno es vuestro Padre, el que está sentado en los cielos. Vea, ¿eh? Vea, mi hermano trinitario. Hay que buscar las palabras nomás para que usted se dé cuenta. Pero usted después empieza a decir, no, pero hay que ver el contexto y el texto y empieza a poner palabras, palabras en otro lenguaje y otro en otro. Sí, está perfectamente, usted lo comprende, porque fue la palabra, fue dada a un pueblo sin letra. Sus discípulos eran sin letra. Eran pescadores y ellos no eran grandes sabios, pensadores. ¿Saben quién eran los pensadores y los grandes sabios? Bueno, los escribas. Ellos los escribas y los fariseos. Ellos eran los grandes sabios de Israel. Especialmente los escribas, porque ellos tenían estudios, no cualquiera escribía. No cualquiera escribía. Moisés escribía porque fue educado a los pies o fue educado en el palacio del faraón. Entonces Moisés era un hombre educado, por eso Dios lo eligió a Moisés porque él sabía escribir. ¿eh? O sea, lo preparó, lo mandó que lo prepararan y luego lo utilizó él, porque así es Dios. Utiliza a las personas que él quiere, no a aquellos que quieren sobresalir. Mire, Moisés estaba lo más tranquilo pastoreando allá, él en su mundo, con sus ovejas, y de allí Dios lo tomó, lo llamó. Entonces no es el maestro aquel que quiere ser maestro, sino al que Dios elige. No porque sea más grande que otros, sino que Dios lo preparó así. Bien, entonces los fariseos y los escribas, y más los escribas, eran los eruditos del tiempo de Jesús. Por eso Jesús chocaba siempre con los escribas y los fariseos. El que jura por el cielo, jura por el trono. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, por aquel que está sentado en él. Es el Mateo 23, 22. Vamos a ver qué dice Jesús. Dice que ni el día ni la hora nadie lo sabe, sino mi Padre. 24:36. 24:36. Pero esto es a raíz porque los discípulos le preguntaron cuándo sería el tiempo del fin. Y entonces Jesús le dice que él no lo sabía. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino solo mi Padre. ¿Qué jerarquía que hay así? Entonces no son coeternos, coiguales. eh, ambos ambos tienen la misma potestad, tienen los mismos atributos, tienen los mismos, la misma jerarquía. No, no tienen la misma jerarquía. Hay un solo Todopoderoso. Y el resto acata las órdenes, porque siempre el Padre va a ser primero. El Padre va a ser primero. El Hijo no puede ser más grande que el Padre, ni aún en la tierra. Cuando el Padre, porque acá los padres dejan de existir, entonces toman el mando los hijos, ¿eh? Toman el mando los hijos, pero como el Padre Todopoderoso no deja de existir, tiene existencia por siempre, entonces siempre va a ser el Todopoderoso, el Padre. Y el Hijo, ¿qué dijo Jesús acá? ¿Qué había que hacer? Que había que obedecer a quién? A los padres, que habíamos que amar a los padres. Entonces, ¿cómo es él? Ama a su padre, respeta a su padre, le hace caso a su padre, y su padre es el que ordena, su padre, su Dios, como dice él, su padre, su Dios. Yo amo a mi padre, dice en otra ocasión. Acá vamos a ver, en el capítulo 25, el versículo 34 de Mateo. Mateo capítulo 25, 34. Capítulo 25, 34. Capítulo 25, 34. ¿Qué dice acá? El juicio a las naciones, tengo como título. El Hijo del Hombre vendrá en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Por qué? Porque es él el rey sobre todos los hombres. Él fue elegido para ser rey sobre todos los hombres. Cuando Pilato le pregunta esas cosas, él dice, yo he nacido para ser rey. Pero mi reino no es de la tierra. Si mi reino fuese de la tierra, yo oraría a mi padre o le pediría a mi padre y él me enviaría más de 12 legiones de ángeles y me defendería. Pero yo no vengo a hacer mi voluntad, sino de aquel que me envió, el Padre. Y será reunido delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto lo voy a leer porque es interesante. Y es muy importante porque las palabras que él ha dicho serán las que nos va a juzgar en el día por venir, en los días postreros, como es este propósito de, de relatar lo que las palabras más importantes de nuestro Señor Jesús respecto a quién es la jerarquía sobre todas las cosas. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Esto es lo que quiere. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te
sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, a uno de mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. Vea que nosotros somos hermanos de Jesús. Somos coherederos del reino de Dios. Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro hermano mayor, que se compadeció y vino a la tierra a rescatar a sus hermanos. Vea que nos nombra hermanos y unas cuantas veces, creo que hay en el Nuevo Testamento, en los libros del Evangelio, hay 3 veces en que nos nombra hermanos. Y después Pablo también escribe allí, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Creo que ya vamos a ir suficiente, suficiente por hoy. La próxima, respecto a unas palabras que dije anteriormente, vamos a ver el Mateo, versículo 53, 26, 53. Para que vea que yo no acostumbro a ser erudito o bíblico, no, no. Yo me guío por lo que está escrito, porque está en un lenguaje sencillo, no tenemos que ponerle palabras de sabiduría, esas palabras eh, coloquial. No, hermano, vos tenés que decir, hablarle a tu hermano en un lenguaje sencillo que él pueda entender, porque todos no tienen el estudio que vos tenés. ¿Eh? No se ha preparado en escuelas bíblicas, en escuelas de pastores, de teólogos. No, tus hermanos, yo siento decir, pero a veces algunos hermanos ni siquiera saben leer. ¿Eh? Y yo no tengo mucho estudio tampoco, yo no tengo mucho estudio. No tengo título universitario, título de maestro. Hermano, si la palabra está en un lenguaje sencillo, si él lo hubiera querido esconder, pues se lo hubiera escondido como se le escondió al pueblo de Israel. Ellos son sabios en la escritura. ¿Eh? Pero el profeta Isaías fue llamado por Dios, le dice, pone una venda, Isaías pone una venda para que no vean y no oyan, y yo los salve. ¿Por qué? Porque él tenía misericordia de un pueblo que no tenía Dios, que no tenía pacto, que no tenía promesa. Por eso vino el Cordero, aquel simbolismo que lo había sacado a Israel de la tierra de Egipto mediante la sangre de ese Cordero. ¿Eh? Hoy, hoy la muerte pasa por alto para todos aquellos que creen en nuestro Mesías, en el enviado, en el Cordero de Dios perfecto. Hermanos, vamos a ir leyendo el último versículo en Mateo 26, 53. En Mateo 26, 53. Y vamos a terminar. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. Todo aquel que tome espada, a espada perecerá. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. Dice, pero ¿cómo entonces se cumplirá las escrituras de que es necesario que así se haga? Porque era la voluntad del Padre.
Bien, mis hermanos, vamos a introducir las palabras para este propósito, las palabras que Jesús dijo acerca de los roles que Él cumple y el rol que cumple el Padre, y quién es el Todopoderoso y quién es mayor que Él. Aquellos hermanos trinitarios que dicen que los tres son iguales, porque esto no lo enseñan ustedes, enseñan, esa es la creencia, ustedes lo adquirieron de la Iglesia Católica, este fue lo que adoptaron en el concilio de Nicea, en el concilio de Calcedonia, y después hubo otro concilio en Constantinopla, creo, y cuatro concilios determinaron allí los sacerdotes que habían sido reunidos por Constantino, porque algunos creían en esto, ¿no? Creían que eran tres dioses y aquellos que estaban correctos, que Dios era uno, porque lo habían recibido de los hebreos. Vaya a decirle usted a un hebreo a ver si Dios son tres personas. Si ellos lo escribieron, es Ejad y Ejad es uno. Shema Israel, oye Israel, el Todopoderoso, vuestro Todopoderoso es Ejad, uno. Ese es gran, ese es el gran mandamiento, mi hermano. Ese es el gran mandamiento y usted no puede desechar lo que escribió Moisés. Porque Moisés dijo que el Eterno, el Poderoso, levantará un profeta ¿eh? Como él dentro de sus hermanos, en medio de sus hermanos. Se estaba refiriendo a Jesús el Mesías, porque el Mesías vino como profeta, como siervo sufriente, como el cordero, no como el león, con la espada de David, el guerrero, sino como el siervo, como humilde rey que cabalgaba en un asno. ¿eh? Por eso no pudieron los judíos comprender que el rey había venido, que el Mesías prometido había venido, humilde y cabalgando sobre una asna, sobre un asna. El rey de Judá que venía como ellos lo esperan, que ahora vendrá, ahora sí vendrá como el rey que espera Israel, ahora vendrá de esa forma, con espada en la mano, con espada en la mano, poderoso, con sus millares de ángeles. Si un solo ángel dejó mortandad, una mortandad de 4.000, 5.000 personas en una noche, imagínese los millares de ángeles lo que pueden llegar a hacerle a los humanos, ¿verdad? Pueden dejar el tendal en una sola noche, podrían caer millones en una sola noche. Imagínese, imagínese solamente un solo ángel mató a 8.000 que rodeaban los campamentos de Israel. Vean la historia porque está escrito. ¿Cuánto más cuando Él aparezca el león de la tribu de Judá con gran poder y gloria y con la espada desenvainada? Y no solamente Él, sino los millares de ángeles. Irán a ser un desastre, un desastre. Pero esperamos a ese Rey poderoso porque los que hemos creído en Él no debemos tener miedo. Al contrario, lo esperamos. Ojalá sea mañana, ojalá sea de aquí antes que termine este día lo podamos ver. Es lo que nosotros lo esperamos. Esperamos a nuestro Rey y Él vendrá, porque Él nos prometió que Él iba a venir y vendrá. No tardará, vendrá y no tardará. Que el Eterno, el Todopoderoso, el único Dios que reina sobre los cielos de los cielos, los ampare sobre esta plaga,
a todos ustedes, aquellos de corazón limpio, de corazón sincero, de un corazón de paz, porque tiene que haber paz. Ustedes, algunos me están insultando, pero yo no voy a responder a sus insultos porque yo soy un hombre de paz, y especialmente cuando se trata de las cosas de Dios. Y si alguien me lee la Biblia y yo sé que está escrito, yo me voy a callar y yo voy a aceptar porque soy la palabra de Dios es la que alumbra mi corazón. Hermanos, amigos, que tengas un día bendecido. Nos vemos en el próximo video. Voy a hablar acerca de quién y qué es el Espíritu de Santidad. Así terminamos ya con este estudio. Bendiciones.